Bueno, acá hay un ítem que dice licencias, descanso y licencias. A lo largo del tiempo se dieron cuenta que las personas necesitan descansar. Si no, reventás como un sapo. Y a veces nos pasa que uno trata de hacer lo que puede, pero no puede descansar y te vas agotando. Por ejemplo, este año 2020, que es tan particular y tan extraño. Pero bueno, lo vamos a dejar afuera a este año 2020. ¿Qué pasa? La ley establece que vos necesitas un descanso entre un día y el otro, o sea, trabajar 2 días, 48 horas seguidas o 30 y pico de horas seguidas, como se suele hacer en algunos esquemas. Yo nunca lo entendí mucho para qué sirve. Lo hacen en la farmacia, los médicos tienen esos sistemas extraños. Uno necesita descansar. Cuando pasa cierto límite está en malas condiciones. Entonces lo que establece la ley es que haya un descanso de un día para el otro. Es el descanso de la noche, tener un tiempo. Después se habla de un descanso semanal. Está en el texto. Simplemente, o el domingo, y si no tenés el domingo, tenés un franco compensatorio y tenés franco el martes, el miércoles. ¿Por qué? Porque justo el fin de semana se trabaja más. Yo generalmente fui empleado gastronómico por muchos años cuando estaba en la secundaria, y bueno, es cuando más trabajás. Entonces, bueno, tenés libre el miércoles. Bueno, ¿qué va a ser? Es así. Son características del trabajo. Y en otros trabajos de oficina y demás, generalmente se tiene el domingo o se tiene el sábado y el domingo. Eso depende de la cantidad de horas que vos trabajes. ¿De acuerdo? Después también se establece lo que se llaman las licencias ordinarias, que son las vacaciones. Anualmente tenés que tener un periodo de vacaciones, según los esquemas que están establecidos acá, ¿sí? O sea, hasta los 5 años, lo que son 14 días de vacaciones. Después del quinto año tenés 3 semanas, después tenés 4, según el esquema que está acá, ¿sí? Es muy necesaria, las vacaciones son muy necesarias. Muchas veces uno dice, mi cuerpo pide las vacaciones a gritos, y también sé que hay mucha gente que no puede hacer uso de las vacaciones. Las vacaciones son pagas, o sea, no significa que cuando vos te vas y no trabajás, no cobrás. No. Es más, la tenés que cobrar por adelantado. A vos te toca tomarte 2 semanas ahora. Bueno, al momento de salir de vacaciones, te tienen que pagar por adelantado lo que vos vas a tener de vacaciones, ¿sí? Bueno, esas son las licencias. A veces, en algunos convenios paritarios, los acuerdos establecen que no sean días corridos, sino que sean días hábiles. Entonces tenés más vacaciones todavía. Eso es válido. Esto es una regla. Todo acuerdo paritario que mejore la ley nacional, es lo que tiene que estar en vigencia. ¿Sí? Entonces, si el acuerdo de la ley dice que son días corridos, pero por ejemplo, vos sos empleado de obras sanitarias, ahí en obras sanitarias son días hábiles. O sea, vos tenés tus 14 días de vacaciones, pero que no son corridos, sino se cuentan de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes. Y listo. Así de sencillo. Después los acuerdos paritarios mejoran otras cuestiones. Históricamente, por ejemplo, las licencias, como van a ver acá, licencias por maternidad, en las industrias químicas, como había muchos problemas por la peligrosidad de los elementos que se trabajaban, el acuerdo paritario estableció que cuando una mujer que trabaja en una industria química, fábricas de pintura y demás, desde el momento, por ejemplo, que tienen la seguridad de que están embarazadas, entran en licencia por maternidad desde el primer momento del embarazo, ¿sí? Porque hubo tantos problemas en épocas como que se usaba plomo y demás en el uso de pinturas, en la petroquímica y demás. Ahí establecieron, y bueno, esto traía problemas con el feto y demás problemas, se estableció que las mujeres de ese tipo de actividad tenían la licencia desde el primer momento. Y como siempre eran actividades que eran muy bien remuneradas, no había ningún problema. Son cosas de considerar rápidamente.
los acuerdos paritarios muchas veces superan la realidad. Lo que está en el texto de las licencias que hay por fallecimiento de las personas y demás, son licencias que establecen la ley nacional. En muchas actividades, no solamente en la petroquímica, estas licencias son superiores en tiempo. ¿Sí? Una que tienen que tener en cuenta, no importa la actividad que desarrollen, es que hay licencias para estudiar. Si vos estás estudiando, si vos estás trabajando como empleado de comercio o en otra actividad, vos tenés más o menos 10 días al año para presentarte a rendir examen, ¿sí? Y en algunas actividades hasta hay preexamen, tenés 1, 2 o 3 días antes de cada examen, tenés el derecho de ausentarte para estudiar, ¿sí? Eso depende del acuerdo paritario. Cuando ustedes vayan a un lugar y les digan, bueno, ¿cuánto quiere ganar? ¿Qué se responde? Bueno, yo le diría, respondan lo que establece el acuerdo paritario. Ahí se van a dar cuenta que estás instruido y no te van a contratar. Nada, depende. Pero en realidad es eso. Vos podés decir tranquilamente que el mínimo establecido, y con eso zafás, ¿sí? Ahora recuerden, la miserabilidad del sistema hace que a vos te pidan mucho más del mínimo, pero te paguen el mínimo. Bueno, todos van aprendiendo a lo largo del tiempo. Yo lo que les puedo asegurar es que cuando tenía la edad del nivel secundario pensaba de una manera y hoy la vida me llevó a pensar de una muy distinta. Lamentablemente, y lo digo muy en serio, es así. La diferencia de poder entre el que contrata y el contratado es muy grande. Así que bueno, les dejo acá este video para ayudarlos, ¿eh? Bueno, cualquier cosa siempre pregunten y vemos qué pasa.